yo le pido que usted abra su Biblia en Santiago, y aunque no vamos a ir todavía al texto, sí que lo tenga allí a mano. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Antes de ir al texto bíblico, quiero contarles algo acerca de un hombre que se llamaba Horatio Gates Spafford. Quizás usted no lo conoce, quizás sí lo conoce. Le repito el nombre, Horatio Gates Spafford. Él fue un abogado cristiano del siglo XIX, muy comprometido con el evangelio y las misiones. Spafford tuvo que vivir grandes pruebas en su vida. En 1871, parte de sus propiedades se incineraron en el gran incendio de Chicago en 1871. Poco después, su único hijo varón murió de fiebre escarlata. Sin embargo, su prueba no terminaría allí. En 1973, planeó un viaje a Europa desde Estados Unidos para apoyar una campaña evangelística alrededor de toda Europa y para descansar un poco con su familia. Envió a su esposa y sus 4 hijas en un barco a Inglaterra, mientras él terminaba algunos negocios en Chicago. El 22 de noviembre, en este mes, pero de 1873, el barco donde viajaba su esposa y sus hijas colisionó con otro barco y naufragó. Las 4 hijas de Spafford murieron, pero su esposa sobrevivió. Días después, su esposa Ana le escribió un telegrama en el que decía solo 2 palabras: saved alone. Solo yo he sido salvada. Spafford tomó el siguiente barco a Inglaterra para reunirse con su esposa. En el trayecto, el capitán le enseñó el lugar en el que el barco de sus hijas había naufragado. Spafford escribió un poema viendo las olas del mar. Imagínense la escena. Un padre había perdido sus 4 hijas en el mar. Va en el trayecto. El capitán le dice: en esta zona el barco de su familia naufragó. Y en ese momento Spafford se detiene y escribe un poema que después se convertiría en un himno cristiano que quizás muchos de nosotros hemos escuchado. It is well with my soul. It is well with my soul. Esto está bien con mi alma. Una estrofa de ese poema dice: cuando la paz como un río a mi alma llega, o cuando me azotan las olas del dolor, cualquiera sea mi suerte, tú, Dios, me has enseñado a decir: está bien con mi alma. El himno no es una negación del dolor, es una declaración de confianza en el Señor. La pregunta, mis amados hermanos, que estamos aquí reunidos, no es si vamos a experimentar dolor o prueba en esta vida. La pregunta es, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo? El texto bíblico central de la predicación de hoy es Santiago 1, del 1 al 8. Y por esta razón he titulado este sermón: La fe es la respuesta ante la prueba. La fe es la respuesta ante la prueba. Ante el momento difícil, la fe debería ser nuestra respuesta. Un texto que habla acerca de la actitud del creyente en medio de la prueba, de los momentos difíciles. Santiago nos va a enseñar cómo debería ser nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestra reacción cuando viene la tragedia, cuando viene la prueba, cuando viene el dolor y las lágrimas. ¿Cómo debería ser la respuesta de un creyente? Como ven, vamos a comenzar la serie expositiva de Santiago, más específicamente de la carta de Santiago, porque Santiago es una carta. Es lo que conocemos, si usted va allí en su Biblia, la epístola universal de Santiago. Epístola es un sinónimo de carta. Antes de ir al texto, siempre me gusta compartir un poquito de contexto y quién es el autor, porque es nuestra primera vez abordando el tema de Santiago. ¿Quién era Santiago?
¿Quién era Santiago? Los comentaristas bíblicos, los eruditos, señalan que ese Santiago era uno de los hermanos de sangre de Jesús. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Al igual que el escritor de la carta de Judas, si usted ve allí unas páginas más adelante en la Biblia, también ve un libro titulado Judas. Ese es otro hermano de sangre de Jesús. Y este nombre, Santiago, tiene una historia interesante. Si usted va al original en griego, donde se escribió el Nuevo Testamento, aparece Iacobos. Iacobos es el nombre para Jacobo en griego, Iacobos, que proviene del Jacobo hebreo. Pero usted se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver Jacobo con Santiago? No, porque es importante que usted lo sepa, porque en otros libros de la Biblia menciona a Jacobo, que resulta ser Santiago. Entonces, usted sabe que en los primeros siglos de la iglesia denominó a los escritores bíblicos como santos. Y usted por eso conoce San Lucas, San Marcos, San Mateo, con la abreviación de la palabra santo. Por eso le pone san como una abreviación de la palabra santo. En latín, que fue el idioma predominante en los primeros siglos de la historia, se escribe sanctus. Entonces, su nombre sería Sanctus Jacobus, Santo Jacobo. Y de la unión de estas dos palabras salió el nombre Santiago en español. Sant Iaco. ¿Sí? Iaco de Jacobus, Sant de santo, Sant Iaco, de ahí viene Santiago. Eso sucede a veces entre los idiomas. Los idiomas tienen una dinámica, se mueven, ¿no? Y en español muchas veces sumamos expresiones en inglés todo el tiempo. Ahora en inglés también están sumando muchas expresiones en español y pasa todo el tiempo. Entonces, ¿pero quién era? Entonces ya mencionamos, Santiago era medio hermano de Jesús. Usted lo puede encontrar si usted está tomando notas en Marcos 6 del 1 al 6. Y al comienzo, Santiago era muy incrédulo con relación a Jesús, ¿no? La incredulidad era total. Incluso la incredulidad de Santiago y sus hermanos, o de Jacobo, si usted lo quiere recordar de esa manera, llegaba al sarcasmo, al ataque a Jesús. Lo creían casi como demente, como loco, los hermanos de Jesús. Esto lo puede encontrar en Marcos 6 del 1 al 6. Santiago o Jacobo era el medio hermano más grande de Jesús, o sea, era el mayor. Inicialmente, como mencionamos, no creía en Jesús, pero después creyó en Jesús. Otra referencia de él está en Juan 7, del 1 al 5. También esa actitud fuerte hacia Jesús, en contra de Jesús. Pero después dice que fue uno de los principales de la iglesia en Jerusalén. Se convirtió en una columna muy importante de la iglesia en Jerusalén. Muchos afirman que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. En Gálatas 2:9 lo coloca incluso al nivel de Pablo. Conocido como Santiago el Justo por su devoción a la justicia. Finalmente fue martirizado. Lo mataron en el año 62 después de Cristo, según el historiador del primer siglo, Josefo. Este libro, Santiago, el que tiene allí en la Biblia, fue escrito más o menos entre el 44 y el 49 después de Cristo. Es el libro quizás más antiguo del Nuevo Testamento. Este libro fue escrito para los judíos cristianos que habían sido perseguidos por los mismos judíos no creyentes o por Herodes Agripa posiblemente. Estos judíos, por lo tanto, estaban desplazados de su propia tierra, habían sufrido muchas pruebas y estaban fuera de Israel. Por eso en el versículo 1, si usted mira allí su Biblia, concentremos ahora en el texto bíblico, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué es la dispersión? Quizás usted ha escuchado la palabra diáspora. Los habían exiliado, los habían sacado de su propia tierra porque había comenzado la persecución en contra de los cristianos muy pronto, muy pronto. Usted sabe que Esteban en el Hechos de los Apóstoles ya también lo habían matado muy pronto. La persecución comenzó muy fuerte. La epístola, la carta, comienza con la identificación del autor. Mira allí el versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya Santiago entiende, hey, aquí somos hermanos. No, él entiende quién es Jesús, entiende que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado, que es su Señor. Y Santiago no dice, mire, soy el hermano de Jesús. No, él no dice eso en su presentación. Él dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Impresionante. Ya había entendido quién era Jesús.
Lo respetaba de esa manera. Santiago, el autor, entonces escribe esta carta a los judíos creyentes que habían sido dispersados, perseguidos. Mi propósito para la predicación de hoy es animar a los creyentes a responder con fe en medio de la prueba, en medio del dolor. El creyente va a sufrir. Y en lugar de añadirle desánimo, en lugar de añadirle queja, en lugar de añadirle pecado a la prueba, debería responder con fe, con confianza en su Señor. Programe, y entienda bien esta palabra, programe su alma para responder con fe en medio de la tragedia, en medio del dolor de la prueba. La Biblia nos enseña en estos versículos que leímos hace unos instantes argumentos que nos van a ayudar a responder de esta manera. Y vamos con el primero. Vamos a ver 4 puntos en esta predicación. El primero dice, la verdadera fe decide por el gozo en medio de la prueba. La verdadera fe decide por el gozo en medio de la prueba. Mire el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y debemos explicar primero el tema del gozo. Y además mencionar que los argumentos que Santiago va a decir más adelante son el fundamento para experimentar ese gozo. Es bien importante entender, se lo repito, tenemos que explicar cuál es este gozo y también explicar cómo podemos llegar a ese gozo, porque la Biblia nos está diciendo que respondamos con gozo en medio de las pruebas y esto nos puede parecer demente, nos puede parecer una locura. Javier, usted está hablando demencia, ¿cómo puedo responder con gozo en medio de la prueba? El gozo bíblico no es un placer autoinducido, no es una alegría obligada, como que el cristiano se obliga, sí, tengo que sentir gozo, sí, tengo que sentir gozo, tengo que sonreír así esté llorando por dentro cuando vaya a la iglesia. Entonces, porque los hermanos siempre quieren decirle a uno, hermano, esté gozoso. Y si lo ven llorando, entonces uno está en pecado. No, no es eso, no es eso. Es válido estar triste también, es válido llorar. El gozo bíblico es más que eso. Es una decisión que reconoce el propósito, que valora la causa, que sabe que hay un costo en este momento, un dolor, pero que esto concluye y vale la pena. En otras palabras, ¿qué es el gozo? Es una satisfacción del ser, una satisfacción dentro de su alma. La fe verdadera busca reaccionar con gozo ante la prueba porque va a entender los siguientes puntos. Usted todavía no lo puede entender porque no ha visto los siguientes puntos. Pero usted puede reaccionar con gozo en medio de la prueba por lo que vamos a estudiar. Otro elemento que quiero resaltar en el verso 2 es el halléis. Cuando os halléis, esa palabra en griego es bien interesante y significa por asalto. O sea, de una manera súbita, que usted no lo espera. Lo que nos está diciendo Santiago acá, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando los sorprenda la prueba. ¿Cuántas pruebas nos sorprenden? ¿Cuántas veces recibimos una llamada un martes en la tarde? Y la llamada es triste. De un familiar, de un hijo, del trabajo. Santiago dice, tengan gozo cuando la prueba los sorprende. ¿Qué sería lo contrario de responder con gozo? ¿Qué es lo contrario? Así lo vamos a entender. Reaccionar con queja, con rebeldía, con murmuración culpando a Dios. Otra reacción que usted puede tener es abandonando a Dios. Le doy la espalda a Dios. No mereces mi fe. Que lo único que demostraría al final del día es que su fe no existe o nunca existió o debe madurar. La Biblia dice que el que abandona la fe, el que abandona el cristianismo, comprueba que nunca perteneció. Esto lo puede ver en 1 Juan 2:19, para los que están tomando notas. 1 Juan 2:19 dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son
de nosotros. El verdadero cristiano, mis amados hermanos, no abandona. Todo lo contrario, decide por el gozo, porque sabe que la prueba trae beneficios para su eternidad. Y esto es lo que Santiago quiere argumentar con los siguientes puntos. La fe del cristiano decide por el gozo porque sabe en quién está confiando. Si el creyente no reacciona con fe, entonces va a reaccionar con pecado. No hay dos opciones. Porque la murmuración y la queja en contra de Dios también son pecado. La prueba, mis amados hermanos, quiero que entiendan esto muy bien. La prueba tiene el potencial de ser tentación. La prueba tiene el potencial de ser tentación, porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, quiere utilizar la prueba que viene como beneficio para nuestra parte espiritual, quiere utilizar la prueba para hacernos caer y renegar de Dios. Entonces, Santiago se dispone a argumentar, bueno, ¿cómo es posible esto? Para que el creyente pueda reaccionar con sumo gozo, no es gozo, sumo gozo ante las pruebas que lo sorprenden. Ese es el punto número 2. La verdadera fe entiende que la prueba produce beneficios espirituales. Y está en el verso 3 y 4. La verdadera fe entiende que la prueba produce beneficios espirituales. Miren lo que dice el 3 y el 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La verdadera fe entiende que la prueba produce beneficios espirituales. ¿Como cuáles? La paciencia. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? La cualidad de la tolerancia, del autocontrol, que se manifiesta particularmente en una disposición de esperar en Dios y confiar en Él, confiar en su voluntad. Eso es la paciencia, una disposición tranquila en medio de la prueba para esperar en Dios. Es estar firmes en medio de la prueba. ¿Saben qué? Esto produce madurez. ¿Usted quiere ser un creyente maduro? Tiene que ser paciente. ¿Quiere ser un creyente maduro? Tiene que cultivar la paciencia. Paciencia con su familia, paciencia con los planes de Dios, paciencia con los hermanos, paciencia con el pastor. Esto produce madurez. Entender esto en medio de la prueba nos lleva a otro paso que nos dice aquí Santiago, y es que nos lleva a entender que no nos falta nada, que estamos completos en Cristo, como lo vimos en Colosenses. Solo la prueba produce hombres y mujeres pacientes. ¿Y saben qué? Necesitamos con urgencia hombres y mujeres pacientes. Lo vemos en el tráfico, lo vemos con nuestros jefes en el trabajo, lo vemos con nuestros hijos, lo vemos con nuestros padres. La paciencia es algo perdido en las personas. Necesitamos en la iglesia gente paciente. Y solo la prueba puede producir paciencia. Pero además necesitamos hombres y mujeres maduros en la fe, en la iglesia. La iglesia necesita hombres y mujeres maduros. Ese es el primer argumento que comprueba la tesis de Santiago con relación al gozo. Podemos decidir por el gozo. Recuerde que es una decisión primero de su mente, porque entendemos que Dios está utilizando la prueba para moldearnos, para hacernos pacientes y maduros, para provocar en nosotros una fe que es capaz de esperar en medio de la prueba, de la tormenta, con una fe madura que responde con gozo y no con queja, que responde con confianza y no dándole la espalda a Dios, diciendo, ¿sabes qué, Dios? Tú lo hiciste. Y llevamos a Dios al estrado y lo hallamos culpable. Somos el juez de Dios y concluimos que Dios es culpable y Él es el malo de la historia. Él es el villano de la historia. Ahí estaríamos respondiendo sin fe, sin una fe madura. De hecho, este tipo de beneficios espirituales son para nosotros, no para Dios. Dios no necesita madurar.
Dios es perfecto. Él permite la prueba porque sabe que nos beneficia espiritualmente. ¿Queremos tener una fe robusta? ¿Queremos tener una fe madura? No hay otra escuela. No hay otro camino que la prueba. No hay. Como un padre permite que su hijo, por ejemplo, haga trabajo físico desde pequeño, porque eso moldea su carácter. O le motiva a no renunciar en un proyecto, en el colegio, en la universidad, porque necesita duplicar su esfuerzo. ¿Y usted qué hace como padre? No, adelante, ánimo, ya casi lo logras. Hay esfuerzo, quizás va tarde a la cama, se trasnocha, pero usted lo anima a esforzarse, porque hay beneficio allí. Sabemos que hay beneficios en estas cosas. ¿Cómo no lo va a saber el Padre Celestial para nosotros? Eso nos lleva al otro argumento, el tercero. La verdadera fe reconoce la incapacidad de entender la prueba completamente. Del verso 5. Se lo repito, la verdadera fe reconoce la incapacidad de entender la prueba completamente. Mira lo que dice el verso 5. Estamos en el contexto de la prueba. Santiago nos está hablando de la prueba, pero ahora introduce otro tema y no es gratuito. Es el tema de la sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es un don de Dios, un regalo de Dios. Dios quiere dar sin medida este tipo de regalos. O sea que cuando usted ora por sabiduría, está orando en la voluntad de Dios. Si usted le pide sabiduría a Dios, Él se la va a dar. Mira lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría, mis amados hermanos, si usted quiere una definición, es conocimiento aplicado a lo cotidiano. Conocimiento aplicado a lo cotidiano. Sabiduría no es llenarse de conocimiento intelectual o teológico. No, la sabiduría es aplicar ese conocimiento que usted ya tiene en los desafíos de la vida, de la rutina, del día a día. Eso es sabiduría. ¿Cómo va a responder en un momento dado? Solo la sabiduría celestial nos permite asumir la prueba con dimensiones espirituales. Repito, solo la sabiduría celestial nos permite ver que la prueba tiene beneficios espirituales. Solo ese tipo de sabiduría nos lleva a entender, a valorar lo que no vemos, a tener los ojos puestos en Jesús, a buscar lo terrenal y no a buscar la eternidad, y no lo terrenal. Solo la sabiduría nos permite reaccionar con gozo en medio de los momentos difíciles. De hecho, reaccionar con gozo, con confianza en el Señor, es lo más sabio que usted puede hacer. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, si usted decide por ese gozo delante del Señor, usted está siendo sabio. No sé si usted ha escuchado el ejemplo de Salomón. Cuando Salomón va a ser rey, Dios le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Se imagina esa pregunta? Salomón, el hijo de David. Sea sincero, ¿usted qué le hubiera pedido al Señor? ¿Qué le hubiera pedido al Señor? ¿No? Bajar unos kilitos de peso, ¿no? Sería bueno. ¿No? Tener más pelo. Tener una carrera, tener un carro. No sé. Creo que todos tienen allí en su cabeza algo. Pero Salomón pidió una cosa: sabiduría. Sabiduría. ¿Y sabes qué fue lo irónico de la petición? Que Dios le dice: por cuanto has pedido sabiduría, yo te voy a dar más cosas. Buscar la sabiduría del cielo es otro beneficio de la prueba. ¿Saben qué? Hay más sabiduría en una persona que está en medio de la prueba que una persona que todo lo tiene resuelto. Dios está construyendo una sabiduría especial. Hay más sabiduría en una persona enferma que una persona sana.
Hay más sabiduría en una persona que tiene problemas económicos que alguien que tiene todos los recursos disponibles. Dios está construyendo su sabiduría en medio de la prueba. Buscar el consejo de Dios para saber cómo responder y no tomar decisiones apresuradas en medio de la prueba, o muchas veces tomar un atajo, así sea pecaminoso, que vaya en contra de los designios de Dios. Eso es lo que sucede cuando no tomamos el camino de la sabiduría. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos en la prueba, nos sentimos un poco solos, estamos como en la prueba, digamos, de la soledad, ¿no? Nos dejó un amigo especial, nos dejó la novia o el novio. Quizás el atajo va a ser conseguir a cualquiera que se me presente, saliéndome de la voluntad del Señor, porque estoy tomando un atajo, estoy tomando una decisión apresurada. Me falta sabiduría para esperar, para tener paciencia en el Señor. Y el último punto es la respuesta de un creyente ante la prueba es vivir por fe. La respuesta de un creyente ante la prueba es vivir por fe. Vivir por fe. Mira lo que dice el 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mira lo que dice el verso 8. El hombre de doble ánimo, o sea, el que no vive por fe, es inconstante en todos sus caminos. Si usted no tiene fe, termina siendo inconstante. Es lo que nos dice Santiago. La fe produce firmeza en medio de la prueba. Es en medio de la prueba, mis amados hermanos, donde la duda se va a presentar de una manera mucho más fuerte. ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me salvó? ¿Será que Dios tiene un propósito para mi vida? Viene la duda como un monstruo gigante que quiere aplastarnos, quiere sacarnos del camino. Y el que comienza a dudar de Dios, ¿sabe qué pasa? No pasa la prueba. No pasa la prueba. Es un test. No pasa la prueba. Y el que comienza a dudar, termina pecando. ¿Y sabe qué? La incredulidad también es un pecado. Dudar de Dios también es un pecado. Dudar del carácter de Dios, dudar del poder de Dios, dudar del amor de Dios, dudar del Dios hermoso que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz, dudar de Él, mis amados hermanos, es una tragedia existencial, que usted dude de su Señor. Es como cuando un hijo dice, no confío en ti, papá, eso es como una puñalada en el corazón. Y muchas veces tratamos así a Dios. Empezamos a dudar de Él. Y la duda comienza a llevarnos por diferentes caminos. Nos extraviamos, nos alejamos. Y dice Santiago que nos convertimos como una onda del mar, como una ola del mar que va de aquí a allá por el viento. Es por medio de la fe en Cristo que podemos permanecer firmes en medio de la prueba. Es nuestra fe en las promesas de Dios la que nos permite estar firmes y ser moldeados en nuestro carácter en medio de la prueba. Es por medio de la fe que esperamos en fidelidad, que esperamos en obediencia al Señor. Es la fe la que nos permite vivir confiando en Cristo, que prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Es la fe que descansa en la soberanía de Dios y que descansa que todo lo que sucede y todo lo que le está sucediendo hoy, mi amado hermano, no se escapa al dominio, al propósito y al poder de Dios. Dios no se olvidó de usted. Dios no se olvidó de sus circunstancias. Todo lo que está permitiendo está llevando a su vida a otro nivel espiritual. Y mi invitación esta mañana es que usted lo abrace con gozo, con paciencia. No esperando entenderlo todo, porque no lo va a hacer, como yo tampoco puedo hacerlo. Es la fe la que me lleva a vivir confiado que Él será mi proveedor de todo cuanto yo necesito.
Es la fe que me lleva incluso a esperar en Él más allá de la muerte. Es este tipo de fe la que caracteriza al verdadero cristiano. De lo contrario, dice el verso 8, la persona sin fe será una persona de doble ánimo, que depende de las circunstancias, que depende que todo marche bien para tener gozo. Personas así son inconstantes en todos sus caminos. Son personas que huyen al compromiso con Dios y por eso no avanzan en la fe, están estancados en la fe. Y creo que todos nosotros conocemos personas de 20, 30 años en el cristianismo y en la fe que están estancados. ¿Qué pasa? Que no avanzan, vienen a la iglesia quizás de tanto en tanto, pero no son personas que se comprometen delante del Señor porque viene una situación difícil y lo sueltan todo. Son personas que en medio de la prueba abandonan a Dios, dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar, porque son víctimas de sus emociones y no han aprendido a responder ante los desafíos de la vida con fe, con confianza en su Dios y en su Señor. Que en lugar de desanimarse, piden ayuda al Señor. Que en lugar de abandonar, esos verdaderos creyentes piden sabiduría para navegar los momentos difíciles y pasar la prueba sin pecar, siendo fieles al Señor. Quiero dejarlos con 3 puntos muy prácticos esta mañana. 3 puntos prácticos. Si usted no conoce a Cristo esta mañana, si usted no conoce a Cristo, si usted no ha ido a Él pidiéndole que perdone sus pecados y que sea el Salvador y el Señor de su vida, entonces usted no cuenta con la ayuda de Dios para pasar los momentos difíciles de la vida. Vivir esta vida es difícil, pero vivirla sin Jesucristo es imposible. Vaya a Cristo hoy mismo. No importa si usted tiene 12, 15, 20, 50 años. Vaya hoy mismo y pídale a Cristo que venga a su vida, que le permita experimentar el gozo de la salvación y la paz que solo Él puede dar. Vaya a Cristo hoy. Hoy es el día de la salvación. Segundo, si usted es creyente en Jesús, no busque la sabiduría que mencionamos hace unos instantes para entender la prueba. Busque la sabiduría divina para soportar la prueba con fidelidad, confiando en el carácter bondadoso y amoroso de Dios, sin murmurar en contra de Dios y sus designios, recordando que Él está obrando en su alma para bien a través del dolor de la prueba. Si usted no hace eso, en medio del dolor, en medio de la prueba, el dolor natural, porque obviamente sentimos, el dolor natural que usted está experimentando en medio de la prueba se convertirá en amargura. Y la amargura finalmente lo va a llevar a estar lejos de Dios. Tercero, háblele a su alma. Háblele a su alma. Eso no, suena como raro, pero háblele a su alma. Enséñele a su alma como si fuese un hijo, un estudiante. Dígale a su alma, alma, no está bien lo que estás sintiendo. Alma, no está bien el camino que estás tomando, los pensamientos que estás permitiendo. Dígale, alma, no estás llamada a entender, estás llamada a confiar en el Señor. Dígale a su alma, como el salmista en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas delante de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas, alma mía? Le dice el salmista a su propia alma. En medio de la prueba, dígale a Dios que lo que está viviendo está bien con su alma. En medio de la prueba, dígale a Dios, Dios, eso está doliendo, pero está bien con mi alma. Que lo acepta, porque ha decidido creer en Él, porque sabe en quién ha creído,
Y Dios nunca, nunca, nunca defrauda. Recuérdele a su alma todas las cosas buenas que Dios ha hecho por usted en el pasado. ¿Y sabe qué? Recuérdele a su alma que hizo Cristo por ella en la cruz. Pero no solo eso. Recuérdele a su alma las promesas que Dios le ha hecho que un día se cumplirán de manera perfecta en la eternidad. Recuérdele a su alma eso. Dígale a su alma que decida responder ante la prueba con paz, con esperanza, con fe en Dios. Y si esto comienza a suceder en su vida, mis amados hermanos, ya tiene un motivo más para gozarse. Si usted comienza a responder con paciencia, con paz, con gozo, aceptando la prueba, eso ya es un motivo de gozo. Y usted puede decir, ¿saben qué? Dios está madurando mi fe. Estoy llegando a otro nivel, gracias a Dios. Podrá tener un motivo más de gozo, de gratitud al Señor, quien le está dando la sabiduría necesaria para enfrentar la vida con una perspectiva celestial, divina, espiritual y eterna. Ahora usted puede decir, ¿sabe qué? Estoy creciendo, estoy madurando en la fe, porque ahora las pruebas no me mueven. Todo lo contrario, las pruebas me acercan más a Dios. Usted finalmente puede decir, it is well with my soul. Esto está bien para mi alma. Por difícil que sea, lo abrazo y digo, está bien, porque sé que tú estás obrando, Señor, para mi bien.